la Intendencia de Montevideo, junto a la Facultad de Ciencias Sociales, aunaron esfuerzos para la realización de una investigación sobre las personas migrantes y su trayectoria habitacional desde el ingreso al país, vinculada especialmente con los asentamientos irregulares y sus entornos urbanos. La verdad es que vino una amiga acá a vivir, ya tenía unos años, y cuando fue de visita al país nos habló de Uruguay y me dijo, ¿por qué no te vas a Uruguay y pruebas allá cómo está todo, los trabajos y eso? Hablé con mi esposo, pensé que iba a decir que no, porque somos muy unidos estas parejas que a donde va uno va el otro, y me dijo, bueno, mi amor, tú eres la que sabe, la decisión la tienes tú, si tú quieres ir a probar, a ver, ve. Bueno, yo tuve información por un amigo de este país, porque, o sea, el amigo es dominicano, pero vivía ya antes de nosotros saber acá en el Uruguay. Y nos informó que aquí se podía trabajar de una manera u otra, que por muchas razones era mejor que allá, que si podíamos venir, y como éramos una mujer de mucho trabajo, muy trabajadora, me animé y hablé y hice el viaje, y él me recibió, pero para tenerme un lugar para donde yo vivir. De ahí donde me recogió, me llevó a una pensión a vivir, viví ahí conociendo personas nuevas, dominicanas. Viví en una pensión en el centro por primera vez. Luego conseguí trabajo en Carrasco y por allá era con dormida, no tenía mis hijos acá. Hasta que después ahí, en unos meses más, llegó mi hermana y se instaló también en una pensión. Y salí del trabajo y me fui a vivir con ella. Luego una amiga me habló de que había un proyecto todavía no tenía mis hijos acá, de que había un proyecto de unos solares que estaban gestionando y que eran una cosa legal, que no había ningún problema, que había que ir a las reuniones. Y un día me animé y fui a las reuniones. Eran de dominicanos y uruguayos. Entonces, en las reuniones yo vi que como que sí, que era una cosa que era muy buena, que era algo confiable. Y me adherí ahí haciendo todo lo que había que hacer. Había que aportar, ir a las reuniones, participar en la limpieza, participar en muchas cosas que ellos hacían para mejorar el barrio. Ahí me adherieron un pedazo donde yo pudiera hacer una casita y empecé a hacerla. Eso fue en el año 2017, ya el proyecto estaba empezado allá en el 2016. Entonces yo empecé a hacer mi casa y ahí se divulgó, se dijo que la tierra era ajena y que había que mudarse. Y bueno, y de ahí fue que vinimos aquí al Borro. Nos trajeron de la Intendencia, que fue que nos desalojó, donde vivíamos, y nos proporcionó una tierra donde podíamos armar una casita para vivir. Este trabajo creemos que viene a decir algunas cosas nuevas, especialmente porque hace foco en una pregunta concreta, que es entender si efectivamente hay un cierto crecimiento o una incorporación de las personas migrantes a los asentamientos. Y es inédito, digamos, en eso, ¿no? Es la primera vez que específicamente se hace esta pregunta. Después de la pandemia, los asentamientos aparecen con más fuerza como una opción residencial, y este trabajo muestra que aparecen como en el abanico de opciones de movimientos de las personas. Hay estrategias que ya conocíamos antes, que es mantener la residencia dentro de una vivienda bastante precaria e inestable, como puede ser la pensión, o explorar la estrategia de ir a vivir en viviendas particulares pero compartiendo con otras familias, o irse a vivir a áreas de la ciudad un poquito más alejadas del centro, donde los alquileres pueden ser un poco más baratos. Cuando yo llegué, que fui la primera en venir, llegué a vivir ahí en Matilde Pacheco y Don Pedro de Mendoza. Ahí viví, que justo la señora que me dijo que viniera acá me ayudó a conseguir ahí para vivir en ese tiempo. Y viví unos 2 años y algo. Después de ahí nos fuimos nos fuimos, porque también había llegado una vecina.
y nos fuimos a vivir a Pantaleón Pérez, ahí en Veracierto, donde estaba el reloj. De ahí fuimos trasladados acá al predio que está ahí enfrente y nos hicimos casitas y eso hasta que estuvieran las viviendas para ya trasladarnos acá, de este lado. Mi esposo vino ya cuando estábamos acá, en el predio de al lado. Mi esposo tiene 5 años recién cumplidos, yo voy a cumplir 9. Él vino él y mi hija vinieron en el 2018. Yo hice una solicitud de reunificación y pudieron venir en el 2018. Y ahí, bueno, se unió a la familia y yo tuve más alegría porque, trabajaba y todo y podía ayudarlos a ellos, pero es duro y difícil estar lejos de la familia. Perdón. Sí, es duro, es difícil, pero se logró que nos uniéramos y aquí estamos. Hay ciertas dimensiones de la vivienda adecuada que, digamos, que no se cumplen, por ejemplo, hacinamiento, humedad en las paredes, compartir baño, compartir espacios de recreación y también en base a entrevistas de tipo cualitativa que hicimos y otros trabajos de otras colegas, sabemos que hay una cuestión en cuanto a el conocimiento que tienen las personas migrantes de cómo funciona el mercado inmobiliario en Uruguay. Se han documentado algunos abusos por parte de las personas que administran, por ejemplo, las pensiones. También sabemos que se han registrado desalojos, inclusive de núcleos de familias completas con niños y adolescentes. Entonces es como que no es solo la materialidad de la vivienda, sino también cómo acceden al mercado formal de la vivienda, que puede ser algo preocupante en un conjunto de las personas inmigrantes recientes que por lo general son las que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Nos mudamos a esos terrenos de Pantaleón Pérez, pero realmente cuando llegué tuve una información que no era correcta. Me dijeron que estaban vendiendo los terrenos. Cuando yo llegué a informarme, me di cuenta que no, que podías vivir ahí, te cedían un espacio, igual que a los demás, el mismo tamaño y todo, y ahí podías construir, pagar tus cuotas, como para arreglar calles, poner electricidad, pagar agua y todo eso, y que todo fuera volviéndose un barrio adecuado para convivir. Ahí tuvimos un tiempo, yo me sacrifiqué como todos y construí en bloques, pero para mí, no sé, buena o mala suerte en ese momento, todo fue derribado porque nos trasladaron para acá, para el predio de acá del lado. Y bueno, aquí ya nos construimos de nuevo, buscamos plata otra vez prestada, si había algún ahorro de alguien así, y pudimos construir casitas de chapa y madera en su momento ahí. Luego, bueno, ya ahí estuvimos 2 años, casi 2 años y algo. Bien, nosotros fundamentalmente a través de la revisión de estas narrativas y de los relatos que nos iban compartiendo los participantes en los grupos focales, identificamos como 3 grandes grupos de razones. Unas razones de orden económico, que de hecho no son excluyentes, estas están, sobre todo la de orden económico está presente en todos los casos, que tienen que ver con que el costo de la vivienda dentro de las áreas formales de la ciudad claramente es muy alto. Digamos, hay un indicador que se usa con mucha frecuencia, que es qué proporción del ingreso se destina a gastos en vivienda, y nosotros hemos visto que en las distintas encuestas en las que hemos hecho en la población migrante, más del 70% destina más del 40% de su ingreso en vivienda. La pandemia sin duda además radicalizó
eso, ¿no? Que es algo más, si se quiere, estructural. Hubo una caída muy fuerte de la actividad y eso afectó a buena parte de la población migrante que tenía inserción fundamentalmente en el sector servicios y sigue teniendo fundamentalmente en ese sector. Y después también identificamos un grupo de motivaciones más de tipo laboral que nos llamó la atención y que ese es el tipo de cosas interesantes de los trabajos de campo cualitativo, que aparecen algunos emergentes que te sorprenden. Por ejemplo, que hay buena parte de la población que también se mueve por motivos laborales, ¿sí? O que cuenta que opta por este tipo de asentamientos por la safralidad de la inserción laboral que tiene y por la proximidad que le permite esto a trabajos más de tipo agropecuario o a la inserción en ciertas industrias. Y el tercer grupo de motivos tiene que ver más con una dinámica familiar, con motivaciones familiares. Tengo una pareja, algún familiar que ya está viviendo en un asentamiento y que nos recluta de algún modo para ir a vivir ahí o nos invita a vivir ahí. También ya hay familias asentadas en asentamientos hace un tiempo, especialmente en el caso de la comunidad dominicana, y otra forma de llegada es por el propio proceso de reunificación familiar, ¿no? Llegan más hijos, llegan cónyuges que están en el exterior y vienen a vivir a este espacio donde estamos habitando como familia, que es el asentamiento. Las poblaciones migrantes en Montevideo enfrentan varios desafíos para acceder a una vivienda adecuada. Sus movimientos residenciales son sumamente frecuentes. Las pensiones y otras formas de vivienda colectiva se reducen como opción debido a un corrimiento de esta población desde el centro hacia la periferia. Existen casos en los que la primera vivienda en Uruguay está ubicada en asentamientos y sus zonas aledañas. Esta modalidad puede darse por la llegada desde el exterior de nuevos miembros de las familias de migrantes que ya residen en estas áreas. De cara a futuras líneas, una de las cosas que nos gustaría analizar es justamente qué es lo que hace que la población opte por alguna de estas estrategias o itinerarios residenciales diferentes. O sea, qué es lo que hace que alguien que llega a Montevideo llega primero a una pensión y algunos optan por irse a una vivienda de alquiler compartida con otros en primera instancia, otros directamente irse a un asentamiento, otros buscar un alquiler más barato en una zona un poco más alejada del centro. ¿Qué es lo que diferencia esos itinerarios? Nos parece bien importante de explorar para prevenir itinerarios que van camino a trayectorias de mayor vulnerabilidad, ¿no? He cambiado de vida, soy menos alegre ahora. Soy menos alegre, con más conocimiento pero menos alegre. El mate lo tomé como por 2 meses con mi hermana, que ella compró y hicimos mate, pero no, mi estómago no resistió. Me quedé con el café y la cerveza. Me adapté, la música no pude bailarla, nunca aprendí, ya no voy a aprender ya, porque si luché y no pude, porque me encanta cómo bailan la cumbia acá. Me encanta, pero no pude con ella. Ella pudo conmigo. Después yo he ido a fiesta uruguaya, todo bien. Comparto con los uruguayos, si tengo que compartir. Tengo amigas uruguayas que vienen a mi casa, hacemos té juntas, comemos, vamos a la playa. Sí, he conocido también de otros países. Todo bien, gracias a Dios.